Hola a todos, me da mucho gusto compartir este momento con ustedes y hablar un poquito de la acción de Dios en mi vida. Siempre es un gusto, la verdad, poder compartir y recordar, a fin de cuentas, lo que ha ido haciendo Dios. Yo soy un convencido de que nuestras historias, la de cada uno, la mía, pero también la tuya y la de todos, son un gran recuerdo, ¿cómo lo podríamos decir? Un gran tesoro, a fin de cuentas, porque en cada una Dios va actuando. Y cuando escuchamos a otros, a veces como que recordamos nuestra propia vida y se nos vuelve a encender el corazón, ¿no? Eso es lo que yo desearía, que volvamos a descubrir cómo Dios nos ama infinitamente, sin límites. Bien, me gustaría resumir un poco este compartir, este testimonio, con una frase, y es: mi vocación es el amor. Les adelanto que, pues bueno, yo en mi vida he vivido muchas cosas, he vivido en varios países distintos, he vivido incluso vocaciones distintas. Yo estuve en una especie como de seminario menor, luego consagré mi vida a Dios, optando por una vida célibe de consagración. Luego vi que lo mejor era dejar ese camino y ahora sigo como laico en el mundo, pero siempre con esta convicción de que Dios, bueno, siempre ha estado conmigo, de que Dios siempre me ama y de que dentro de mí hay un deseo profundo de amar y ser amado, y que ese deseo se puede vivir desde cualquier circunstancia en la vida. Estemos consagrados a Dios, seamos sacerdotes, seamos misioneros, seamos religiosos, estemos casados, seamos padres, lo que sea. Siempre podemos vivir esta vocación al amor a la que todos estamos llamados. Bien, pues les cuento un poco entonces de mi historia para ir descubriendo cómo Dios ha ido actuando siempre, como siempre nos recuerda y nos invita a esta vocación al amor. Pues yo soy chileno, estuve en un colegio católico, allá mi familia también siempre una educación católica desde chico. Me gustaba involucrarme mucho en las actividades que había en los grupos religiosos de mi zona, en las misiones, apostolados, nos juntábamos también luego a tener cantidad de convivencias, de actividades, de formación, de todo. Y a los 15 años me fui de voluntario a México, un verano, como 2 meses, a ayudar en la pastoral con jóvenes y adolescentes, concretamente en México, en la Ciudad de México. Y ahí me acuerdo que viví algunas experiencias muy bonitas, muy fuertes, y sobre todo yo resumiría como 2 grandes certezas que hasta el día de hoy perduran y que creo que fueron muy importantes. Una de ellas es como esta toma de conciencia de la necesidad que hay de Dios en el mundo. En mi trabajo ahí como voluntariado me tocaba acompañar pues, a muchos jóvenes y me tocó ser testigo de la falta de Dios en el mundo y ver tanto sufrimiento, ver tanto vacío existencial. Yo decía, es que cuánto se necesita Dios, cuánto se necesitan estos valores, ¿no? Eso por una parte, como esta conciencia de la necesidad que hay de Dios en el mundo. Y por otra parte, pues el descubrirme a mí mismo, en esta entrega a los demás, en este salir de mí, y darme cuenta que Dios me invitaba a colaborar con Él, que de alguna forma Él contaba conmigo, que yo podía, sí desde mi limitación, sí desde pues sí, mis carencias, mis defectos, sí, pero desde ahí poder ser testigo suyo y poder llevar un poquito de su amor al mundo. Y me acuerdo que había una satisfacción muy grande dentro de mí cada vez que yo decía, esta persona, cuando se ha encontrado conmigo, ha podido descubrir un poquito más cuánto Dios le ama, cuánto Dios la quiere, cómo le busca salir al encuentro. Y yo decía, es que siento una plenitud tremenda en este testimoniar la fe, en este testimoniar ese amor de Dios. Es por eso que empecé un proceso como de discernimiento vocacional en una especie de seminario menor, aunque bueno, yo seguía yendo al colegio con mis amigos, pero ya estaba en un clima de discernimiento. Esto fue cuando tenía 15 años más o menos, y seguí en este proceso de discernimiento formal hasta alrededor de los 17, 18 años, terminando la etapa escolar, el colegio. Y en un momento de retiro, de oración, me llegó una convicción muy fuerte, y es que yo dije, Señor, soy tan feliz testimoniante que yo quiero entregarte mi vida, que yo quiero dedicar toda mi vida a ser un testigo tuyo, a entregarme a los demás, a hacer el bien, no quiero separarme de ti. Había experimentado también momentos, sobre todo en mi adolescencia, yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Cuando nos alejamos un poco de Dios, cuando empezamos a experimentar otro tipo de cosas, y yo decía, es que esto no me llena, y me doy cuenta que cuando estoy a tu servicio, más bien me siento muy, muy feliz. Bueno, y entonces en oración decidí consagrarle mi vida a Dios completamente, asumiendo un estilo de vida además de celibato, de entrega total.
de cierta, digámoslo así, renuncia, ¿sí? A mis proyectos, a mis planes. ¿Para qué? Para entregarme a Él plenamente, ahí en el lugar del mundo que Él quisiera, haciendo lo que Él quisiera, nada, dejarlo todo para seguirlo. Y entonces, pues a los 18 años me consagré a Dios. Como consecuencia de esta consagración, pues me fui a vivir a México, justo donde unos años antes me había tocado estar de voluntario. De hecho, fue muy bonito ese reencuentro con muchas de las personas con las que había estado ahí. Y empecé pues este camino de consagración a Dios. Y bueno, al inicio muy bien, todo el tema de los estudios, la preparación, conocer mucho más a Dios por medio de la teología, la entrega a los demás. En esta forma de consagración que yo viví también estudiamos una carrera civil en la universidad, porque mi consagración siempre fue desde el estado laical, es decir, permaneciendo en el mundo. No era una consagración religiosa, digamos, con un hábito, en una congregación religiosa, sino como laico, permaneciendo en el mundo, pero con este corazón consagrado a Él, entregado totalmente a Él. Entonces, bueno, estudiar en la universidad y las cosas, digamos, que iban bastante bien. Yo me sentía muy feliz en la entrega a los demás. Trabajaba en un programa de voluntariado similar al que yo había vivido unos años antes. Bueno, coordinando un poco el voluntariado en México y Centroamérica y acompañando a muchos otros jóvenes que hacían también esta experiencia. Muy bien. Y de pronto, por ahí quizá, no sé, de los 24 o 25 años, empecé a tomar cada vez más conciencia de que sí, muy bonito la entrega a Dios, de que sí, pues a veces eso, vivimos un poquito como este sueño, ¿no? De la entrega y el hacer grandes cosas y todo esto. Pero poco a poco fui tomando conciencia de que había dentro de mí cosas que quizás estaban un poco ahí, pues sí, lastimadas, heridas. A veces algunos deseos dentro de mí que como que no se correspondían muy bien con el estilo de vida que yo tenía. Empecé a experimentar dificultades, por ejemplo, con la vida comunitaria. En esta forma de consagración vivíamos en comunidad, con otros consagrados también. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿No? Y me empecé a dar cuenta que mi corazón como que me daba lucha, ¿no? Había una batalla dentro de mí verdadera. Y entonces en mi vida fueron también llegando distintas experiencias. En ese momento conocí la teología del cuerpo. Algunos me imagino que la conocerán de los que me escuchan. Ha sido importantísima la teología del cuerpo hasta el día de hoy en mi vida y supongo que lo será para toda mi vida. Empecé a entrar también en este mundo de la sanación, que me imagino que también algo conocerán. Y empezó un proceso que duró varios años. Eso de redescubrir, o sobre todo redescubrirme. Tomar conciencia de mi historia, darme cuenta que había muchas cosas en mi vida que estaban desordenadas, que sí, aunque me había criado en un ambiente religioso, digamos, y Dios muy presente, había cosas que no estaban bien. Y que muchas veces vivía una fe más por el deber que desde el convencimiento, que en mis relaciones había cosas que estaban desordenadas, que tenía muchas heridas ahí, como todas las tenemos, ¿no? Desde muy niño, en experiencias con la propia familia, con amigos, en el entorno. Y entonces empezó un proceso muy duro. Me acuerdo que lo sufrí mucho, sí, muchos años. No fue nada fácil. Y duró años. Yo decía, pero es que esto, ¿cuándo se va a acabar? ¿No? ¿Cuándo voy a dejar de sufrir con esto? Y me acuerdo que cada vez como que tomaba más conciencia de mis heridas y yo decía, que, ¿cómo es posible? ¿No? Si yo he vivido en un ambiente tan cuidado, si he estado siempre, pues nunca he hecho así grandes pecados ni grandes cosas. Pero me daba cuenta que estaba eso ahí y que no podía simplemente omitirlo. Si es que no afrontaba esto, es que entonces me iba a seguir ahí toda mi vida y con la medida que pasara el tiempo iba a ir cada vez a peor. Y quién sabe si no iba a terminar incluso con casi que una doble vida o cosas, incoherencias profundas. Y dije, no, yo esto no lo quiero para mí. Yo esto lo tengo que afrontar, aunque me duela, aunque sangre, ¿no? Como dicen. Y vemos en el Evangelio de Jesús, ¿no? Cómo después de resucitado él seguía con sus heridas, ¿no? Y le dice a Tomás, ven y mete tu mano en mi costado abierto, ¿no? Las heridas ahí están y hay que afrontarlas y hay que limpiarlas y hay que sanarlas y para que cicatricen y para que sean fuente luego de gracia, hay que afrontarlas, no podemos hacer caso omiso a ellas. Entonces eso, un proceso. En esto fue importantísimo, como les digo, la teología del cuerpo, que me ayudó a descubrir este llamado al amor, esta necesidad de entender bien nuestra relación con Dios, que no somos asalariados, que somos hijos de verdad, que Dios nos ama infinitamente independientemente de lo que hagamos, que lo que nos tiene que mover siempre es el amor, mucho más que el deber, mucho más que la obligación. Incluso voy a decir algo fuerte, adelantándome un poquito, incluso mucho más que a veces esta así llamada, ¿no? Como voluntad de Dios.
Y yo decía, bueno, pero ¿cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿No? Y lo sabemos, podemos ver, por ejemplo, el pasaje del joven rico, ¿no? Como el joven rico le preguntaba, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dice, bueno, cumple los mandamientos. Y él le dice, sí, pero es que eso ya lo hago, ¿no? Y después Jesús le dice, bueno, mirándolo con amor, deja todo y sígueme, ¿no? Entender cómo la voluntad de Dios en realidad es seguir a Jesús. ¿Y cuál es el mandato principal que nos dejó Jesús? Pues el amor, ámense los unos a los otros como yo los he amado. A ejemplo suyo nos dice en la última cena, he hecho esto después de lavarle los pies a los discípulos y de cierta forma adelantándose también al sacrificio que iba a vivir, diciendo, he hecho esto para darles ejemplo. O sea, es que si alguna vez no les queda claro en qué consiste la vocación al amor, aquí está. Lo que yo he hecho es para que lo hagan también ustedes. Hagan esto en memoria mía, ¿no? Cuando está celebrando su sacrificio, lo que pues hoy celebramos en la misa. Después, esta frase que a mí tanto me gusta, ¿no? En esto reconocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Esa es la voluntad de Dios. Podríamos decirlo que en cierta forma la voluntad de Dios es que seamos libres. ¿Para qué? Para amar. Bueno, y este proceso duró muchos años y bueno, en cierta forma durará toda la vida. Siempre estamos en camino, siempre estamos en continua conversión. Pero sí que, hombre, uno va avanzando también y vas descubriendo cómo te vas liberando también de tantas ataduras, de tantos rencores, de tanto, sí, que venimos cargando. Y por medio del perdón, por medio de dejarnos transformar por la gracia de Dios, pues esto se va purificando, se va limpiando, nos vamos haciendo mucho más libres para amar, para entregarnos, para vivir mucho más desde esa espontaneidad, desde esa libertad de los hijos de Dios, ¿no? Como nos dice la Escritura también. Eso, como de verdad, como hijos, ¿no? Como hijos que se saben amados de verdad. Y entonces, ya que fue avanzando este proceso después de muchos años, empezó también otra vez ese tema vocacional. Yo llevaba ya como 11 años, 12 casi de consagración, y empecé entonces este proceso de discernimiento, y mi gran pregunta era, Señor, ahora que he podido sanar un poco, que ya soy más libre para elegir, a fin de cuentas la misma pregunta que me hacía siempre y que me hice en su momento cuando decidí consagrarme, y era, Señor, ¿cómo quieres que te ame? ¿Cómo quieres que viva esta vocación al amor? Y sí, en estos 12 años casi he visto que lo mejor era vivir esta vocación al amor, este ser don para el mundo, desde este camino de la consagración. ¿A qué me invitas ahora? Y después de un proceso de unos 2 años, más o menos, de discernimiento, vi que lo mejor era dejar ese camino y continuar mi vida como laico en el mundo, que es lo que estoy viviendo ahora, pero con una certeza muy clara, y es que mi llamado siempre es al amor. Incluso más allá de la vocación, como le solemos llamar, o del estado de vida, el camino al final, la vocación es un camino. ¿Para qué? Para vivir esa vocación al amor. Y yo siempre digo, ¿no? Tenemos que cuestionarnos cuando estamos en un discernimiento, ¿cuál es ese camino, el mejor camino para nosotros? Porque el de cada uno es distinto. ¿Cuál es el mejor camino que tengo yo para amar, para vivir entregándome al otro, ¿no? Yo me acuerdo que yo en mi discernimiento decía, ¿cuál es el camino que más me va a ayudar a vivir en esta clave de entrega, de salir de mí mismo? Lo que nunca va a estar bien es el egoísmo, lo que nos encierra, lo que nos aísla de los demás, lo que nos... eso. Y en cambio siempre va a estar bien lo que nos impulsa a salir, lo que nos impulsa a entregarnos, lo que nos impulsa a darlo todo por el otro, a vivir en esa clave, ¿no? No tanto el, ay, ¿qué me apetece? ¿No? Como a veces se dice, ¿no? ¿Qué me gusta? Bueno, sí, que me gusta y hay que analizar los deseos, pero más bien, la pregunta más bien tendría que ser, ¿cuál es ese deseo profundo que hay en mí? ¿En dónde está mi plenitud como persona? ¿Dónde voy eso, a fin de cuentas, a entregarme mejor, a vivir mejor en esa clave de don? Y eso es un poco pues, lo que estoy intentando humildemente vivir en esta etapa de mi vida. Y quizás ahora yo veo como 3 puntos que son para mí fundamentales. Lo primero, y se concreta mucho en mi trabajo, bueno, aquí pueden ver que estamos haciendo unos ejercicios. Yo trabajo en el mundo de la educación. Soy un convencido de que la educación es importantísima, yo creo que todos lo vemos, ¿no? Y cómo por medio de la educación, de verdad las personas pueden crecer, pueden transformarse, ¿no? Y una educación entendida, sobre todo eso, como el encuentro con Cristo que transforma toda la vida, y cómo esta educación, que sí es educar la mente, educar, como dice alguno, ¿no? La pastoral de la inteligencia, la pastoral de las manos, con todo lo que hacemos, ¿no? Y sobre todo la pastoral también del corazón, ¿no? Esa educación que apunta a la integralidad de la persona. No solo conocer muchas cosas, o no solo ser súper disciplinados, ¿no? Sino que toda la persona, desde lo profundo de su corazón,
se transforme y sea cada vez eso más, ella misma liberada de las ataduras del pecado, liberada de todo lo que le dificulta y que de verdad contribuya a ser una piedra viva de la iglesia, ahí donde esté. Entonces, bueno, trabajo en la educación y creo que me identifico mucho con esto que también nos dice el Concilio Vaticano II, de que estamos llamados a transformar el mundo para Dios, a que se viva el Evangelio en el mundo. Yo lo hago desde la educación, pero al final cada uno lo hace desde su ámbito, sea el que sea. ¿Cuánta necesidad hay hoy de transformar el mundo, ¿no? La cultura, el mundo de la economía, la comunicación, la política, todo el campo de la medicina y la bioética? Y es que, bueno, podríamos decir de cualquier ámbito. Ahí los laicos estamos llamados a que se viva el Evangelio ahí, desde nuestro trabajo, en esa realidad, con las personas que estamos ahí en el día a día. Lo segundo, que para mí está muy claro, también es el tema de la teología del cuerpo que les mencionaba. Trato también de integrar este tema, soy profesor en la universidad también de esto, y soy un convencido de que en la medida en que nos sepamos hijos de Dios y que descubramos este llamado que tenemos a amar a los demás, a hacer un don, es que nuestras vidas cambian completamente de óptica, y por eso me da mucha plenitud también compartir esto. Y un poco en resumen, y con esto termino, mi gran anhelo para esta vida, bueno, mi gran anhelo pues es siempre llegar al cielo, ¿no? Es el lugar donde todos nuestros deseos se colmarán plenamente, donde estaremos en esa comunión plena con Dios y nos daremos ese abrazo con Dios y en ese abrazo con Dios también con todas las personas, en la comunión de los santos, donde esos deseos profundos serán esos satisfechos plenamente, sí. Y en esta vida, que es lo que nos toca hoy, ¿no? El presente, mi gran anhelo de vida, y podría decir mi lema, es pues, ser testigo. Yo hay una frase que me gusta mucho, les decía, yo soy chileno, hay un santo chileno, San Alberto Hurtado, que tenía una frase que es un fuego que enciende otros fuegos. Creo que ese es mi gran anhelo, ¿no? Ser un fuego, dejarme arder por el amor de Dios, ¿para qué? Para encender otros fuegos, para ayudar a otros a que descubran ese amor tan grande y que entre todos construyamos, a fin de cuentas, esa civilización del amor, que a fin de cuentas no es otra cosa más que la comunidad que sigue a Jesús, que pone a Jesús en el centro y que busca vivir eso desde esta clave de ser hijos de Dios y de amarnos los unos a los otros como hermanos, que es lo que somos, hermanos, hijos del mismo Padre y por tanto todos hermanos. Pues muchas gracias por este tiempo, les deseo lo mejor y les pido también siempre una oración por mí para que pueda ser un auténtico testigo del amor de Dios en este mundo. Un saludo.